Hola con todos, buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches, estimados estudiantes. Eh, yo creo que ya podemos empezar, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Doc, sí se lo escucha. Listo, gracias, Amparito. Vamos con lo que habíamos quedado la anterior semana, que es ver brevemente un ejemplo de psicoterapia en duelo utilizando la Gestalt, ¿ya? Yo les voy a entregar este documento, vamos a a revisarlo ahorita. En la hoja uno tienen como los datos generales que debemos tener en cuenta antes de elegir un proceso psicoterapéutico. Y luego acá ya tenemos eh, la planificación de la sesión, que les voy a pasar por el chat del Zoom para que ustedes luego la puedan ir completando, pero ya tenían el contexto general, ¿no? Bueno, lo primero, como siempre, ¿no? Una entrevista inicial bien sustentada, con mucha información, con preguntas claves que nos permitan descubrir cuál es el motivo de consulta y cuál es el motivo de consulta oculto, que es el más importante, como sabíamos. Entonces, ¿por qué asiste a consulta? Bueno, esta paciente nos va a decir porque, porque estoy muy triste. Porque falleció un familiar, pero sí nos va a decir que siente inseguridad, intranquilidad, angustia, va a tener un llanto muy fácil, dependiendo en la etapa del duelo que esté. Sí, y luego sí nos va a contar. Luego, entonces sí, lo que pasa es que hace un mes falleció mi esposo, hace un mes falleció mi mejor amigo, hace un mes falleció mi tía, hace un mes falleció mi abuelita con la que me crié. Sí, y por tal razón siento que no tengo ánimos, me va mal en el trabajo, tanta cosa, ¿no? Eh, luego tenemos que descifrar algo siempre. Cuando tenemos este tipo de pérdidas y en general ver si tenemos algún tipo de estos trastornos de la personalidad. Entonces acuérdense, siempre aquí les he puesto los trastornos según el DSM-5, ¿sí? Pero pueden utilizar tranquilamente ese y el CIE o el DSM-5 revisado. Y ya vamos a ver por qué es importante saber si tiene algún tipo de esos trastornos de la personalidad, trastornos de la personalidad tipo A, que están los paranoides, esquizoide, esquizotípico, si tiene algún tipo de trastorno de personalidad antisocial, límite o histriónico, o si tiene algún tipo de trastorno de personalidad por evitación, dependiente o obsesivo compulsivo. ¿Sí? Entonces, primer paso, una buena entrevista, luego descartar si tiene algún tipo de ese trastorno y no vamos a descubrir en ese momento, de acuerdo a la sintomatología que nos refieren por el motivo de consulta, sino por el historial de vida, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Ha tenido episodios anteriores de pérdida. Sí, ¿cómo fueron? Entonces nos va a referir a un episodio típico de pérdida. Ujú. Eh, ¿Qué tiempo es de la pérdida? Es importantísimo. Entonces viene y dice, no es apenas, fue anteayer. Entonces ahí no es un tratamiento psicoterapéutico que vamos a hacer, sino es un acompañamiento en crisis, que es diferente, ¿no? Si nos dicen, no, ya son 3 meses de lo que ha sido la pérdida, entonces estoy pensando en qué etapa de la pérdida estará mi paciente o mi cliente o la persona a la que trato, ¿sí? Eh, Antes ha perdido a alguien, sí, justo antes perdí a mi hermano, que era igual como mi papá, y ahora se me va mi abuelita, que era como mi mamá. ¿Cómo fue esa pérdida con su hermano? Entonces sí, vi que sufrí, luego ya ahorita ya que son 3 años, estoy en proceso de aceptación, aprendizaje y justo me tocó la de mi abuelita. Entonces vemos que fue un proceso de duelo normal, entonces no tenemos ningún tipo de alerta, pero sí vemos que fue un proceso de duelo anterior tortuoso en el cual dice, no, es que fue tanto que intenté suicidarme, me despidieron del trabajo porque no podía trabajar. Ahí comienzo a sospechar eh, que no solo es el duelo, ¿no? Sino que puede venir acompañada de algún tipo de depresión, algún tipo de trastorno de personalidad o algún tipo de dificultad psicológica que le impide llevar un duelo como lo llevaría alguna persona que no tenga
déficit, algún problema psicológico marcado. Sí, entonces por eso es importante saber los anteriores episodios anteriores de pérdida, cómo los afrontó. Si no tuvo episodios anteriores de pérdida em, muy marcados, es decir, no, la máxima pérdida que tuvo es que perdió un trabajo, que puede ser muy, muy doloroso, pero vemos que no le afectó. Si a lo mejor no hay un proceso de pérdida significativo, entonces no podemos tener referentes y tenemos que ser muy minuciosos en el seguimiento del caso, ¿no? Y finalmente, con todo esto, yo puedo ir determinando esto. Siempre tengan siempre deben acompañarse de una teoría en relación a lo que ustedes van tratando. Entonces vamos a coger, bueno, yo siempre escojo la teoría más típica de los procesos de pérdida, ¿no? Que son los de Kubler-Ross. Entonces, con todo lo que me da, más o menos, digo, a ver, está en el cuarto mes, eh, está saliendo de la negación, está con un estado de ánimo un poco más fuerte, pero está entrando en la parte de la ira, ¿no? A lo mejor digo, no, ya estamos como 8 meses, está como en la negociación y esto le trae recuerdos y está entrando otra vez en una etapa depresiva, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve saber por dónde está? Porque me va a servir luego a elegir desde dónde empiezo yo mi tratamiento con enfoque Gestalt. Por eso es tan bonito la Gestalt y por eso les han puesto un caso de psicoterapia del duelo, porque de acuerdo a esto ya van a ir viendo cómo en el planteamiento psicoterapéutico podemos ir adaptando de acuerdo a la fase que estamos. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? Está claro, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera sesión. A ver, dígame, porfa. ¿No? Todo está bien. Una, sí, Dime, perdón. dime. A ver, cuando ya nosotros hemos descartado, o sea, mejor dicho, nosotros tenemos que descartar si es que tiene algún trastorno de personalidad o si es que ya le determinamos, digamos, que tiene un trastorno de personalidad eh, dependiente, por ejemplo. Ya, si es que nosotros determinamos que tiene este trastorno, ¿qué hacemos? O sea, ¿continuamos con la terapia o si es que tiene un trastorno límite? O le mandamos a otro, qué sé yo, al neurólogo, al psiquiatra, no sé, o le acompañamos con eso, con otro especialista. O sea, cuando ya tenemos un diagnóstico así fuerte. Entendido. Y muy buena la pregunta, mil gracias. Es importantísimo, por eso yo les puse que tenemos acá, porque si veo que es diferente la forma de abordar un proceso de pérdida, un proceso de duelo de una persona que tiene una salud psicológica aparentemente normal que una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno de personalidad tipo dependiente o una persona social compulsiva o una persona que tiene trastornos de la persona paranoide o histriónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y esto es una apreciación muy personal, yo no utilizaría, y por eso les puse justo lo de aquí, yo no utilizaría psicoterapia de la Gestalt para afrontamiento del duelo si es que esta persona tiene un tipo de trastorno de personalidad de los que está aquí. Es decir, mi sugerencia, eso es muy personal, es que la persona, el paciente apto para tomar un proceso de psicoterapia de la Gestalt en pérdidas o procesos de duelo es una persona que no tiene ningún tipo de estos trastornos de la personalidad y con antes del duelo con un aparente bienestar psicológico, ¿sí? ¿Qué pasaría si tengo, por ejemplo, y todos estos casos van a ser diferentes, ¿no? Si descubro que hay un trastorno de la personalidad de tipo histriónico, podría utilizar ciertas técnicas de la Gestalt, pero yo entraría un poco más con lo cognitivo-conductual, ¿sí? Y especialmente con lo conductual. Claro, si es antisocial, si es trastorno de personalidad límite, acompañamiento psiquiátrico 100%. Acuérdense que en el trastorno de personal límite tiene las características de los cambios fuertes de
de humor, ¿sí? No es un bipolar, pero sí tiene unos cambios fuertes de humor, intentos reiterados de auto, de quitarse la vida, ¿sí? Entonces, si a esto, al trastorno personal límite, que en su cotidianidad ya tiene todas esas sintomatologías, esos síntomas, le ponemos un caso de pérdida, no lo vamos a poder hacer bien. Entonces, sí, posiblemente este tipo de trastorno límite ya está en tratamiento psicológico o está en tratamiento psiquiátrico y aparte tuvo una pérdida, entonces continúa con el trastorno psiquiátrico. Si nunca estuvo en perdón, en tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico, pues nosotros vemos que hay esa tendencia de trastorno límite, sí hacernos acompañar con un eh, psiquiatra, sí, tratamiento psiquiátrica para poder controlar un poco mejor las emociones, tener buen contacto con el psiquiatra y aplicar otro tipo de técnicas ya más bien relacionadas con los procesos conductuales y cognitivos. Lo mismo paranoide, obsesivo compulsivo, ¿sí? Esquizoide, esquizotípico, va a ser muy difícil que vayan a nuestra consulta, pero es posible que sí. Y por evitación y dependiente también. Tenemos que tener muy abiertos los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la Gestalt? Es desde mi sugerencia, paciente con una aparente vida psicológica normal, ¿sí? Que está pasando por un proceso de pérdida y eso le puede traer ciertos procesos de ira, de depresión, de negación, como es el proceso normal, ¿no? Si encontramos con estos casos, a ayudarnos eh, del profesional competente y nosotros seguir, pero no se recomendaría la Gestalt, ¿de acuerdo? Sí, Chévere. gracias. Eh, luego vamos. Entonces, vamos con esta persona que entiende este tipo de trastornos, no tiene una depresión fuerte, no ha tenido eh, más que una vida psicológica aparentemente normal y viene acá. Entonces, ¿en dónde puede estar esta persona? Puede haber estado en la etapa de negación, es decir, hace unos hace unos meses, es muy probable que le traigan sus parientes, no viene sola generalmente, o solo, le traen sus parientes y está en esta etapa. Entonces vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí en la primera sesión lo que tendríamos es toda la entrevista que estamos ya haciendo acá. Y acá tenemos, les he puesto casi todas las etapas de la gesta. Entonces, el darse cuenta de sí mismo, el awareness, el aquí y el ahora, el volver a la realidad, ¿sí? Dejar de aprender a expresar y la completa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, más o menos en el en el primero, ¿no? En la awareness, darnos cuenta. Y ese darnos cuenta es contrario a lo que está pasando aquí. No voy a apresurar este ciclo. Lo más saludable es que este ciclo se cumpla, pero sin que sea demasiado tortuoso o demasiado lento. Sin embargo, la recomendación psicoterapéutica es no apresurarla, ¿no? Entonces, bueno, negociación y quiero que en 3 días pase y luego la ira y luego la negociación. No, esto no podemos hacer. Lo mejor es la vivencia del proceso. Pero en la awareness, en el proceso con la gesta, lo que hacemos es que este proceso sea más consciente, más vivido, más centrado en aquí y la ahora. Y lo que hace es que el proceso de aceptación, y ahora los nuevos actores ponen uno más arriba de la aceptación, que es el aprendizaje, sea mucho más fructífero. ¿Sí? Entonces, la primera, el awareness, darse cuenta. ¿Qué pasó? Nos damos cuenta que estamos sufriendo. Entonces, me niego a aceptar que esa persona no va a estar a mi lado. Me niego a aceptar que me despidieron de mi trabajo, voy 6 meses y sigo pensando en ese trabajo del cual me despidieron, del cual estuve 27 años. Ahí les va a hacer una referencia de un paciente, ¿no? 27 años trabajando en una organización,
una persona de 56 años que le habían despedido de la organización y se negaba a aceptar eso. Se negaba a entender por qué pudo el destino ser tan cruel con esta persona para que le haya hecho esa organización donde él consideraba su hogar. Eh, Le hayan despedido de la manera que le despidieron, que a la final no fue un despido injusto o ilegal, sino más bien inclusive fue un despido muy bien remunerado. Sin embargo, esta persona se negaba a esto, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando se negaba? Trataba de llevar una vida fuera del trabajo con las emociones que le daban el trabajo. Entonces se negaba a quitarse los horarios, se negaba a dejarse escribir con los compañeros de trabajo, se negaba inclusive a disfrutar de, de su buena liquidación que tenía o de la libertad de no sentir estrés por la preocupación del día a día que tenía en ese trabajo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es no decirle, pero no lo niegue, acéptelo. No, pero sí, ¿qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo estás sintiendo? Eh, Estoy sufriendo. El momento que dices, sí, estoy sufriendo, se produce uno que me doy cuenta de mi estado emocional. Puedo utilizar mucho la silla vacía, ¿no? Entonces esta persona, no hice silla vacía, sino hice eh, así un cambio de roles, pero con la misma persona como un espejo, silla vacía. Entonces le hice poner eh, a él mismo en la silla vacía y decir qué le está pasando a esta persona. Entonces decía, está preocupada. ¿Por qué está preocupada? Y en la negación nunca sale de nuevo, sí. Pero mírale bien qué está pasando. Y al final dijo, no, es que está muy triste. Ese fue el clic, que dijo, es que está muy triste. ¿Por qué está muy triste? No lo sé, es que está muy triste porque toda su vida de repente cambió. Esa era la negación, que no podía aceptar ese sufrimiento de una pérdida de 27 años de relación fuerte y dura. Y, y lo negaba con acciones sustitutivas similares a las que tenía en trabajo y no aceptando lo que debía aceptar. O sea, el dolor lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba. Acuérdense lo que nos decía Fritz Perls, hay que sentir el dolor igual que la felicidad, ¿no? Con la misma intensidad que la felicidad. Entonces, sí, puede ser la silla, el espejo y otras técnicas que son muy propias de la Gestalt. Una vez que la persona acepta el darse cuenta tiene que ver con la aceptación de un nuevo rol. En este awareness, el nuevo rol no es la asignación específica consciente con tareas y con estrategias y objetivos específicos de lo que voy a hacer en mi nueva situación, pero sí es darse cuenta que asumo un nuevo rol o una nueva responsabilidad en relación a la pérdida que yo he tenido. Sí, generalmente esto puede tardar 2 sesiones, puede tardar 3 sesiones. Yo le he puesto promedio de 2, ¿de acuerdo? Luego nos pasamos a la siguiente fase. ¿Se acuerdan de la gestalt del círculo? Los principios del aquí y el ahora. Vamos a vivir el dolor, vamos a vivir el sufrimiento de una forma más intensa. Ahora ya que me he dado cuenta, me toca vivirlo, ¿sí? Entonces, con esto puedo trabajar mucho con representaciones simbólicas del dolor. Eh, Como técnica puedo utilizar mucho aquí. Han hecho eso de los duelos simbólicos, por ejemplo, a través de una carta, a través de una representación, a través de los rituales. Es muy importante los rituales. Es muy importante en esta fase, en el aquí y ahora. Para vivir el dolor, tengo que hacer un ritual que me haga sentir exactamente lo que me niego a sentir, pero tengo que dar también un cierre, ¿no? Entonces, en el aquí y el ahora puedo utilizar eso, ¿no? Representaciones simbólicas para sentir el dolor, rituales
Dentro de estos rituales puede utilizar cartas, puede utilizar dibujos, puede utilizar eh, técnicas también de representación que me puedan ubicar en el aquí y el ahora, me puedan ubicar en el sufrimiento que tengo aquí ahora y entenderlo. Y cuando lo entiendo, lo comprendo y lo acepto. ¿Sí? Luego volver a la realidad. Perdón, Eh, el aceptarlo es darle el cierre o cómo es darle el cierre a este proceso. a ver, solo los rituales nos ayudan mucho a aceptar el dolor y nos promueven un cierre específico. Por ejemplo, hay el ritual, ¿no es cierto? En el cual se le dice a la persona que le escriba una carta a la persona que falleció o al hecho que ocurrió y escribe la carta con todas las cosas que no pudo haberle dicho. Y generalmente se le va a dejar en un lugar simbólico para la persona. Ese lugar simbólico puede ser la tumba, puede ser el correo eh, en el lugar donde recibía el correo de su trabajo, puede ser un lugar donde acostumbraban a ir, y o si no, a veces se le hace em, quemar la carta y las cenizas ponerles en un lugar especial en donde puede recordarlo. Ese es un cierre, ¿sí? De vivir el dolor y el sufrimiento. Lo vivo, pero lo acepto. Pero no es el cierre del proceso, ¿sí? Entonces sí quiero que se entienda ese dolor, que pueda transmitir el dolor, que pueda decir, sentir ese dolor como está. Para eso utilizo esta técnica, pero también trato de siempre cerrar ese dolor. ¿Y cómo cierro ese dolor? A través de un ritual que yo mismo puedo irlo estructurando. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, Dieguito, gracias. Chévere. Luego tenemos volver a la realidad. Nuevo proyecto de vida en ausencia de la persona fallecida. Entonces, acuérdense que aquí ya aceptó, debía darse cuenta que va a tener un nuevo rol. Y esto generó angustia, pero la forma de bajar la angustia es volver a la realidad. Nuevo proyecto de vida en ausencia de la persona fallecida. Aquí sí ya trabajo el, el árbol de objetivos, ¿no? Hay un árbol de objetivos igual. Es casi como el que se hace en proyectos, pero se hace de manera simbólica con el paciente. A veces se dibuja el arbolito o se hace un arbolito de plastilina es muy gestal, ¿no? Siempre sintiéndolo, siempre reyéndolo, siempre con textura, siempre con la vivencia. Entonces hacemos el árbol de los objetivos y también un ritual, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que me planteo ahora que estoy volviendo a esta realidad? Necesito tener un proyecto de vida sin lo que habitualmente tenía con la pérdida y eh, este ritual y este arbolito que hacemos mm, debe estar representado o un lugar específico donde podamos verle, ¿no? Entonces, como ven, hemos trabajado la negación, estamos en el enfrentamiento de sentimientos con la ira, la negociación, incertidumbre, desconsuelo, que comienza a traer depresión, pero esto se va contrarrestando con una perspectiva de futuro que tiene que ver con la volver a la realidad. ¿Sí? Luego tenemos una sesión de volver a la realidad con las estrategias. Aquí nos planteamos cuáles son los objetivos y acá cuáles las estrategias para alcanzar esos objetivos. Entonces, uno de mis objetivos es bueno, lo que pasa es que con esta persona salí a ejercitarme, era mi mejor amigo y nos gritaban. ¿Cuál es uno de mis objetivos? Eh, encontrarme a mí mismo para saber que puedo ser independiente y poder ejercitarme. ¿Cuál es tu estrategia? Me voy a preparar por lo menos 2 veces a la semana en esto y para no aburrirme voy a hacer esto. Así de específico se va trabajando el árbol de objetivos, que a su vez vamos poniendo estrategias para el complemento de esta fase que es volver a la realidad, ¿no? Acuérdense que el aquí y el ahora va siendo transversal. Siempre vámonos preguntando mientras vas haciendo el arbolito. ¿Se acuerdan las preguntas que hacíamos en gestar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambiarías ¿Qué cambiarías de esta experiencia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó la experiencia?
que quisieras volver a hacer, siempre instalándonos en el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué estás sintiendo en el momento de usted? ¿Qué estás sintiendo en este objetivo? Es que me siento con mucha incertidumbre. Me siento, no quiero trabajar ahorita este objetivo, puedo dejarlo así, quizás solo anótalo, solo dibújalo, solo pon esta fruta aquí, ¿sí? Depende cómo manejen con su imaginación todo este tipo de estrategias. Luego nos vamos a dejar de aparentar y expresar lo que se debe expresar. Eh, Se trabaja mucho en comunicación asertiva, en procesos de empatía, que mucha gente cuando trabaja mucho en Gestalt se reencuentra, siente y comienza a perder esa línea súper, súper sutil entre lo que es la manera empática o comunicación efectiva y asertiva para expresar emociones. Entonces hay que tener mucha delicadeza en ese tipo de entrenamiento. Es una buena opción para entrenar en este momento. Y finalmente completa la responsabilidad, ¿no? Completamente es la responsabilidad de uno el encontrarse con sus emociones y en transversalizarlas. En teoría, se trabaja en todo el proceso de la Gestalt, porque es lo que hacemos en cada uno de los pasos, pero nos puede servir mucho para el cierre y la reflexión, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo estuviste en esta etapa? Podemos inclusive tener impresa esta hojita. ¿Te acuerdas que hace 2 meses estuvimos acá? Luego estuvimos como en esta etapa. Eh, sí, luego en la negociación, en la aceptación y ahora los aprendizajes. Importantísimo ir guardando un libro en el cual tengamos estas experiencias o una forma en que podamos recopilarlas para que en proceso de reflexión guardemos los aprendizajes. Este sería en contexto general como es una psicoterapia de la Gestalt aplicada al proceso de pérdida o duelo. ¿De acuerdo? ¿Inquietudes, comentarios hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta también. Por ejemplo, aquí en Gestal también se utiliza mandar deberes, tareas que hagan un diario de autorregistro, ese tipo de cosas y la eh, psicoeducación. ¿También se incluye aquí o no es tan importante como el hacerles pensarse en el aquí y en el ahora y ese tipo de cosas? A ver, para la Gestalt eso no es tan importante. Para mí como psicoterapeuta sí podría ser y podría yo complementarlo. Esa es la ventaja de que ustedes tienen formación en diferentes áreas de las ciencias psicológicas y de la psicoterapia, porque dicen, es que aquí me puede servir mucho eh, recopilación de pensamientos o de pensamientos distorsionados y quizás pueda trabajar en medio de esta psicoterapia un poquito en eso. Sí, es la ventaja de disponer de esas herramientas o que ustedes tengan una formación integral. Pero para la Gestalt no sería necesario eso. Ellos lo que mandarían quizás es de ejercicios de respiración, de autoconocimiento, de autovaloración para de mañana, tarde y noche, algo así como algo eh, de reencuentro con uno mismo para tener cada vez mayor entrenamiento en percepción y ubicación del aquí en el ahora. Sin embargo, otro tipo de tareas no necesariamente, pero eso ya queda sobre un criterio psicoterapéutico. ¿De acuerdo? Buenas noches. Sí. De pronto, ¿usted qué nos recomienda o si dispone de algún libro donde encontremos un poquito, donde podamos leer de pronto, ahondar más sobre esto del awareness? Sí, está bastante en Poliestudios, ahí en su módulo de Gestalt está bastante. Em, Voy a buscar si tengo yo en digital, porque los libros de Gestalt que yo tengo solo son físicos, pero déjenme ver si tengo en digital para que vean técnicas específicas como las que les puse ahí, ¿sí? De Gestalt. Eso sí es fácil de conseguir esas técnicas. Muchas se confunden con el mindfulness, pero yo les recomendaría primero Gestalt, luego mindfulness, porque la Gestalt explica, creo que un poquito con más criterio
técnico-científico, lo que el mindfulness, a pesar de que es muy científico y técnico, no logra explicar, porque la Gestalt es como la base, el cimiento de todo. Pero sí, yo voy a buscar algunos libros donde tengan eso, especialmente técnicas de Gestalt, para que ustedes puedan ir viendo y vayan relacionando esta técnica en qué paso del tratamiento Gestalt me puede servir. ¿De acuerdo? Oh, gracias. Ahí Y les qué, puse, miren, sí, ahí está, ya bajes en ese porque cuando se cierra la sesión, se cierra el Excel y ahí ya no pueden bajarse. Entonces bajes de una vez. ¿Qué me ibas a decir, Tania? sí, a ver, yo dos preguntas. Una es que ¿en qué casos se aplica la Gestalt? O sea, ¿en qué edades es lo más recomendable aplicar y que funcione? Es la una pregunta. Y la otra ya no me acuerdo. Y la otra era sobre, ¿cuándo es que yo tendría que cambiar a otra técnica? O sea, ¿en qué momento yo empecé con esta terapia, pero ¿de qué debo darme cuenta para decir no está funcionando y cambiémonos a una cognitivo-conductual o otro tipo de terapia? El, a ver, la sintomatología mismo te va a ir dando desde el comienzo qué tipo de psicoterapia vas a utilizar. Entonces, si tengo problemas como este, ¿no es cierto? Ya ves que psicoterapia del duelo funciona muy bien. Si vemos que el tipo de personalidad es más bien tipo de personalidad, no trastorno personal. Si el tipo de personalidad es más bien obsesivo, compulsivo, eh, yo no recomendaría mucho la Gestalt, ¿sí? Eh, Porque cuando tenemos obsesivo compulsivo tenemos índices fuertes de ansiedad, de estrés, eh, y yo creo que eso lo solucionaremos de primera mano con técnicas conductuales, fisiológicas para disminución de la ansiedad de estrés, luego con algo de psicoterapia cognitivo-conductual y quizás al final algunas estrategias Gestalt, ¿sí? Si tengo un tipo de personalidad histriónico, podría ser buena idea la Gestalt, porque el histriónico es eso, es la necesidad de encontrarse a través del otro. Y la Gestalt nos enseña que nos encontramos y nos conocemos en nosotros primero y el futuro y en el pasado no existe. Entonces podría ser un excelente complemento para un tipo de personalidad histriónico. Acuérdense en la diferencia, ¿no? Cuando les hablo de tipo de personalidad y trastorno de personalidad. En trastorno de personalidad ya sabemos que la Gestalt, de acuerdo a mi recomendación, no es muy o no es recomendable por mi persona. Pero yo me basaría siempre en los tipos de personalidad, de experiencias previas que haya tenido el paciente para saber si utilizo o no utilizo la Gestalt. Entonces, por ejemplo, obsesivos compulsivos no utilizaría, ansiedad media o, o alta o grave no utilizaría, posiblemente un poco de distimia, un poco de depresión leve, ansiedades moderadas, problemas de tipo existencial que vemos mucho en los adolescentes, nos va a servir muchísimo la Gestalt. Yo creo que por ahí va, siempre evaluando el tipo de persona. Si escogiste la Gestalt y ves que no da resultado, a lo mejor no se ha ocupado el tipo de personalidad del paciente en lo que pensabas, puedes ir probando con otro tipo de estrategias o ir viendo tipos de técnicas que van acoplándose más al paciente y decidir cambiar tu orientación. Obviamente, borderline, no Gestalt. Igual desde lo que yo digo, ¿no? Porque posiblemente encuentren un psicoterapeuta gestáltico que diga, no, una maravilla, borderline, pero desde mi experiencia, desde lo que yo les podría recomendar, ¿no? Eh, Quizás ustedes puedan tener una buena experiencia, pero yo recomendaría que no, por todos los riesgos que tienen con un borderline, por todos los riesgos que tienen con un tipo de dependencia. Con niños, muy buena la gesta.
Me parece una muy buena forma. He visto la Gestalt, he visto el mindfulness, entrenamiento de niños con, inclusive con déficit de atención, y ayuda mucho. Entonces sí, sí recomendaría con adolescentes no hecho. Yo creo que puede ser medio complejo, pero no tengo yo experticia ni experiencia en Gestalt con adolescentes. Si tienes una pregunta específica, un caso específico para poder analizarlo, a ver si funciona o no funciona con Gestalt, si quieres compártenos y lo vamos analizando entre todos, ¿ya? Sí, justamente estaba pensando yo, una mujer de 40 y 42 años tuvo una relación durante 3 años. Ella tenía un hijo de otra pareja y la nueva pareja siempre le sacaba en cara sobre su hijo. Que el hijo no le caía bien, no le gustaba al nuevo chico. Entonces él terminó con ella y ella pasó 5 años enganchada con él. O sea, terminaron, pero se volvían a ver y terminaba, ya empezaba un duelo, empezaba a sufrir y nuevamente regresaba con él, pero se veían y así pasaron durante 5 años más, pero ya en una situación de que no estaban juntos. Entonces ella sufría, ella nunca, o sea, no sé si hasta ahora sí se acuerda y llora por el tema, pero no sé si logró cerrar, y pasó en esas, ¿no? Entonces, no sé si ahí se podía aplicar ya tal, porque era un duelo incompleto, un semiduelo, una semi pérdida. Y bueno, finalmente se enteró que él ya se casó. Y creo que ahí es donde ya medio se dio cuenta que ya se acabó realmente ese asunto. Entonces, en este tipo de temas que suelen ser así, de relaciones larguísimas que se acaban, que no se terminan y que les provocan daño porque el uno sabe que no está, el otro sabe que medio así está. Ahí, en ese caso, se podría aplicar, sería buena idea. Sí, tienes que ver eso primero, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad ves en la persona? ¿Tipo de persona dependiente? ¿Tipo de persona histriónico? Em, Tienes que ver cómo fue este proceso de dependencia o ciclo en el cual no se podía ir cerrando. em, y analizar muy bien la demanda, ¿no? Porque puede ser una demanda que digas, sabe que es que quiero que me haga olvidar de esta persona. Así van a veces de uno, ¿no? O sabe que quiero que ya no sentir este dolor. O sabe que quiero que estar libre, tranquila para poder encontrar el amor de mi vida. Entonces depende mucho de la demanda del paciente y en la demanda del paciente te está dando síntomas intrínsecos. Por ejemplo, si te dice, quiero empezar una nueva vida sin este dolor que tengo, explíqueme cuál es este dolor. Es que este dolor es como una tristeza profunda que tengo en el fondo que no deja vivir. ¿Usted le relaciona el dolor con esta pérdida que tuvo? Sí, de una forma, pero siempre creo que he tenido este dolor. Entonces esto me da así como señales de que no fue solo ese dolor, no fue solo esa relación, sino es un patrón psicológico que va teniendo desde antes y estoy pensando quizás no en psicoterapia del duelo, sino quizás en una psicoterapia de la depresión. Sí, o si no, y antes de estos 5 años, ¿cómo fue la relación con tu antigua pareja? ¿Sabe qué? Fue muy madura, los dos nos entendimos, cerré esa relación muy bien. Es la primera vez que me pasa esto. Entonces me da otros parámetros. A lo mejor no es su hábito o eh, su línea de comportamiento psicológico. Eso si no fue un hecho aislado que tenemos que ir viendo y analizando. Eso te va a dar el parámetro para saber si escoges Gestalt, si más bien te vas por lo conductual, por lo cognitivo, o incluso si necesitas apoyo eh, otros profesionales. ¿De acuerdo? Pero hay que Sí. desmenuzar muchísimo, muchísimo el caso. Siempre vayan a la historia de la persona. Sí, es que estoy muy triste, es que perdí y me dejó mi novio. Y antes de esto había sentido esta tristeza, sí, y desde niña me acuerdo que era una niña triste. Mm, Pienso en otras cosas, no necesariamente en duelo.
¿Ya? ¿Algo más? ¿Inquietudes con respecto a esto? ¿Ya? Yo creo que podemos pasar al siguiente tema, ¿de acuerdo? ¿Ya se bajaron eso por si acaso? eh, Luego se les cierra. Entonces la tarea sería completar eso, eh, esa matriz. Si quieren pueden cambiarle algunas cosas, ir viendo otras y subirla para que ya tengan su calificación, ¿de acuerdo? Vamos ahora. Hay un tema muy divertido aquí que no lo vamos a hacer muy largo porque tiene, eh, es, es como complementario, es como que todos estos temas que vamos aprendiendo nos sirven para, bueno, una para estresarnos porque cada vez que aprendemos más sabemos que entendemos, comprendemos de menos, pero otra, nos da un alivio saber desde las diferentes perspectivas en que se podrían entender y abordar las diferentes posiciones psicológicas. Entonces ahora vamos a hablar de neurosis. Y cuando no hablamos de neurosis, hablamos de los inicios de la psicoterapia. Acuérdense que el primer tratamiento de neurosis lo hizo Breuer, con ese nombre, ¿no? Breuer, y el que recopilaba los datos era Sigmund Freud, eso de finales de 1800. Y el primer caso registrado fue Anna O, que es el nombre como se le pone, que en realidad es Berta Peppenheim, que ya les había hablado de Berta Peppenheim, que es una persona con una sutileza intelectual formidable, y así es como la recordaba y la describía Sigmund Freud. Y ahí dicen, ¿no? El caso de los ataques histéricos de Ana O y todo su proceso de recuperación neurosis, ¿no? Y por eso es que el término neurosis viene desde el psicoanálisis. Entonces Breuer y Freud, que cogían las notas, dijeron, esto es una neurosis, esto es un ataque de histeria, ¿sí? Y se considera toda afección psicógena cuyos síntomas son la reproducción simbólica de un conflicto que puede tener raíz en la infancia. Entonces, como todo buen concepto psicoanalítico, medio enredado, medio filosófico, medio profundo, pero en realidad no quiere decir más que eh, la neurosis es a ver, si quisiera traducirlo a idioma conductual, debe ser son las diferentes conductas no adaptativas que se producen por un aprendizaje desde la infancia. Sí, a la final eso nos termina diciendo el psicoanálisis en relación a la neurosis, pero ahí tenemos las dos perspectivas, pero vemos que a la final terminan siendo algo parecidas de fondo, ¿no? Entonces la neurosis, porque decían, y bueno, ¿y qué era neurosis? Yo también me preguntaba así cuando leía a Freud, de bueno, ¿qué es neurosis? En realidad es un conjunto de trastornos mentales relacionados en su mayoría con los síntomas presentes en la variación del estado de ánimo, ansiedad, ataques histéricos, somatizaciones. Eh, lo interesante es que en Ana O, en Berta Peppenheim, Freud logró encontrar un montón de estos síntomas. Tenía ataques histéricos, tenía crisis profunda de ansiedad y depresión, tenía somatizaciones muy fuertes que le paralizaban casi medio cuerpo. Sí, se parecía a todo el cuerpo. Y lo que me llamaba a mí la atención cuando leía esto, parece un trastorno bipolar, parece un borderline, pero claro, en ese tiempo no estaba tan claro como eran estos trastornos, pero lo nombraron neurosis de ellos, ¿no? Neurosis familiar. La neurosis se hereda en la familia. ¿Cómo crecer con padres neuróticos? ¿Cómo intervenir con familiares neuróticos? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿La neurosis se hereda en la familia? Se aprende. Yo creo que se aprende. Puede ser aprendida, ¿no? Puede ser aprendida. Eh, Sí, porque cuando la cabeza de hogar tiene comportamientos neuróticos, eh, la pareja también responde de la misma manera y los hijos también responden de la misma manera. Entonces, más, también debe tener algún toque genético, pero es muy ah, comportamental.
muy comportamental, muy bandura, ¿no? Aprendizaje eh, de los referentes más importantes dentro de nuestra cotidianidad. ¿Cuál sería un tipo de trastorno que es heredado o es genético de los que se acuerden? El trastorno de déficit de atención, pues ¿Es uno de esos? yo, yo creo que sí. Sí, claro, sí. Tiene un Sí, toque sí, sí, sí. genético bien fuerte. Sí. Sí, tenemos la ansiedad, esquizofrenia también, ¿no es Eh, cierto? Eh, Yo creo que ahí también influye mucho también el temperamento, porque el temperamento sí se hereda. Entonces, a través del temperamento, pues cuando hay una exacerbación, se producen las neurosis. sí, 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 también acuérdense que ¿Cuál es la fórmula del temperamento? Acuérdense. Esa le vimos en la clase en la que hicimos los círculos de las emociones. El temperamento es igual a la velocidad con la que respondemos frente a un estímulo em, decepcionante o no agradable para nosotros. Entonces, es que tiene un temperamento fuerte, esa es la persona que casi no pensó frente a un estímulo y reaccionó. Es la intensidad y la rapidez de cómo reaccionamos frente a un estímulo. Se puede modificar el temperamento antes de... Generalmente, si el carácter se modifica, el temperamento no, pero el temperamento sí podemos modificar la intensidad y el tiempo de reacción frente a un estímulo no agradable para nosotros. Sí podemos modificarlo, ¿sí? ¿Cómo crecer con padres neuróticos? ¿Cómo creen que es crecer con padres neuróticos? Creo que ellos estresante. se rigen por el tema también de la crianza restrictiva, autoritaria, castrante. Sí, sí, es esa capacidad, es esa falta de comprensión de los padres acerca de los procesos de crianza de los niños, pero aparte de eso, o sea, soy un padre que no se cría a un niño, pero aparte de eso, soy un padre paranoico. Sí, doble complicación ahí para toda la familia y para el niño, ¿no? Y genero conductas de respuesta frente a circunstancias que mi hijo me está aprendiendo totalmente. Entonces, frente a la frustración, veo que me frustró y veo a mi padre que llega frustrado y dice que en el trabajo mi jefe en vez subió a todos los sueldos menos a mí y por eso reaccioné mal, les fui gritando a todos y casi voy renunciando. Esa es una forma de aprendizaje que el niño aprende y dice, frente a factores estresantes uno tiene que gritar más, ¿sí? Son aprendizajes también. Sí, perfecto. ¿Cómo intervenir con familiares neuróticos? ¿Cómo será ese tipo de intervención? Intervención quirúrgica. Creo que ahí se debe trabajar el tema del desarrollo de habilidades personales y el control, no sé, de ira, de impulsos, la gestión de las emociones. Sí, es interesante eso, intervenir con familiares neuróticos. Muchos de ellos no van a querer asistir a terapia, pero sí tratar mucho con psicoeducación. A veces, como les decía, a veces cuando uno trabaja con niños, eh, los padres generalmente no quieren ir, pero se quedan en ese acuerdo. No, no, bueno, no va a venir tu padre, pero usted lleve estas tarjetas que yo le voy dando en relación a cómo comportarse frente a determinadas circunstancias. ¿Sí? Entonces vamos con eso. La familia es el espacio originario de nuestro mundo subjetivo. Esto sigue siendo muy psicoanalítico, ¿no? Es importante analizar en la familia cómo se fueron construyendo los vínculos, pero principalmente las representaciones familiares. Identificar las herencias simbólicas recibidas de la familia. Las herencias simbólicas es todo aquello es que es difícil explicar el psicoanálisis para mí, porque siempre estoy pensando en cognitivo conductual. Eh, y psicoanálisis fue mi formación de base inicialmente en mis primeros años, pero
siempre les termino mezclando. Y van a decir que es raro que mezcle dos cosas súper diferentes, pero al final no son diferentes. Entonces, las herencias simbólicas son todas aquellas formas de interacción de la familia que no están implícitas, pero que tienen peso en la adquisición de nuevos comportamientos de los integrantes, ¿sí? Entonces hay una herencia simbólica. Nadie te dice, y esto pasa mucho en los jóvenes, antes menos, pero he tratado ahorita que estamos hablando con adultos, adultos frustrados porque eh, no tienen la profesión que ellos quisieron tener. Cuando se pregunta por qué no tienes la profesión que quisieron tener, es que en mi casa todos fueron abogados. Mi abuelito es abogado, papá fue abogado y yo soy abogado. ¿Y tus papás te dijeron que seas abogado? No. ¿Y por qué seguiste siendo abogado? Es que sentía que todos querían que yo sea abogado. Nunca le dijo el papá porque nunca se sintió necesidad de decirle. Eso es una herencia simbólica heredada. Sí, una herencia simbólica que recibe el niño, el adolescente y dice, no, es que yo tengo que hacer esto. Cuando se pregunta objetivamente, ¿te dijeron? No, nunca me dijeron. Sí, es de esa carga fuerte que tiene hereditaria y por la cual hace cosas que luego van a sentir frustración. Es interesante porque ya a los 52 años la persona, buen abogado, eh, con una vida hecha, ¿sí? Con un hijo que estudia cuarta generación, que ya está estudiando abogacía y que se va a hacer cargo del bufet cuando él tenga 60 años, no quiere saber nada, un bufet de 60 años de tradición. Y que de repente a los 54 años dice nunca quise ser abogado y que quisiste ser arquitecto. Entonces es bien interesante cómo influyen estas herencias simbólicas recibidas. Si hay, ustedes tienen pacientes que llegan con esto, preguntarles si te están presionando, sí, no, pero es más o menos como el maltrato psicológico. No, no, te están maltratando, no, ni he sabido que eso es maltrato, pero al final, si hay un tipo de presión y trabajar eso a tiempo, puede salvar la felicidad de un ser humano, ¿no? Escogiendo una profesión que no es la que quisiera seguir para toda su vida. El ciclo vital familiar y las crisis de esto es muy bonito porque ya nos pasamos. Acuérdense que la mayoría de los psicólogos que desarrollaron teorías así como la Gestalt eran de corte psicoanalítico. Y en neurosis eh, individual trabajó Wilhelm Reich muchísimo y Wilhelm Reich fue uno de los discípulos de Freud, pero al que Freud consentía mucho porque sentía como que no, Freud era muy, muy celoso con sus alumnos y sentía así como con Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, esa enemistad que luego tuvieron debido a que Jung debatió mucho la teoría y Wilhelm Reich debatió, pero no, como que Freud no se sintió intimidado o no se sintió traicionado cuando Wilhelm Reich debatía sus cosas. Y él trabajó mucho en la neurosis y decía que las neurosis, el gran descubrimiento de Wilhelm Reich, pero especialmente comprobado en el laboratorio, porque él trabajaba en un psiquiátrico, es que todo tipo de neurosis tiene una fuerte carga y una fuerte sí, es una fuerte carga o una fuerte forma de influir en el líbido del individuo. Acuérdense del líbido que hablaban todos los psicoanalistas. Entonces, sí, experimentó, hizo sus cálculos y todos los que tenían neurosis tenían relaciones o su líbido estaba disminuido o con relaciones insatisfactorias. Wilhelm Reich es un pensador fuerte. eh, Psiquiatra, psicoanalista, psicólogo también, que cuando uno lee su libro es muy interesante porque se va viendo la inteligencia fuerte, por lo menos hasta el fuerte, dura, consistente, hasta y con datos de laboratorios científicos muy bien redactados hasta el capítulo 5 o 6 y luego se va viendo como su, su desconexión con la realidad. Acuérdense que Wilhelm Reich terminó hospitalizado en el mismo psiquiátrico que él trabajaba
eh, totalmente desconectado de la realidad y ahí falleció. Entonces, lo interesante, pero triste del libro es que uno puede ir viendo cómo se va desconectando de la realidad mientras va construyendo su teoría y al final del libro en realidad ya se encuentran muchas cosas eh, que podríamos ponerlos de alguna manera, pues, decirlos incoherentes, ¿no? Pero trabajó mucho Wilhelm Reich. Carl Rogers, acuérdense que también fue un buen seguidor de Freud, estudioso, psicoanalista y luego fundó el humanismo y todo lo que es eh, la corriente a través de ver al paciente como un cliente. También tiene unas interesantes teorías de la neurosis basadas en la satisfacción del individuo. Entonces, de neurosis va a encontrar muchas teorías, pero eh, como para leer de historia de neurosis, muy interesante, Wilhelm Reich y Carl Rogers. Eso va a encontrar un documento ahí en Polistudio subido que tiene que ver con las 5 como que postulados más fuertes en relación a la neurosis. Le hacen que está muy bueno. No, lo de Wilhelm Reich no les cuenta lo que yo les acabo de contar de su vida en sí mismo, pero sí cuenta sus desarrollos teóricos. Entonces sí les recomiendo que se lean, se van a divertir mucho, ¿no? Y acabamos el ciclo. ¿Y por qué me acordé de eso? Por el ciclo de Vital de la Familia en Crisis, porque esto en psicoterapia de la familia, psicoterapia sistémica, me acuerdo que lo vi y era un proceso, bueno, ellos como ven, un proceso normal de evolución de una familia que implica desarrollar tareas específicas en las diferentes etapas evolutivas, desde su formación hasta su disolución. Saber en qué etapa está la familia es muy interesante y eso les va a ayudar mucho en sus procesos de escogimiento de, de la terapia, ¿no? Entonces, sí, viendo una pareja, sí, ¿en qué están? Ah, estamos con nuestro primer niño. No, es que llevamos 2 años juntos. No, es que estamos, nos volvimos a quedar solos porque ya mi hija se fue a estudiar en otro país. ¿Sí? Todo eso nos va a ayudar mucho en el entendimiento de los procesos psicoterapéuticos. Sí, la crisis es una situación difícil para la que atraviesa la familia en cualquier etapa y busca un equilibrio y una reestructuración para enfrentarla. Tipos de crisis, las normativas no normativas. Las normativas son aquellas que están dentro de la habitualidad del desarrollo de la familia. Por ejemplo, una crisis normativa es la adolescencia, ¿sí? La vejez, lo que dicen el nido vacío, otras cosas, ¿no? Y las no normativas son aquellas que ocurren en una familia de manera imprevista, la migración, una enfermedad, eh, eh, lo más típico, ¿no? Ahora estamos en crisis migratoria otra vez, ¿no? Veo muchísimas familias, inclusive en los barrios, sé de un barrio de Quito por mi trabajo que se organizan entre los vecinos y van grupos de 20 en 20 migrando a Estados Unidos. La situación está muy fuerte y vamos a tener que enfocarnos otra vez en este tipo de crisis de la migración. Sería chévere tener, porque es que hay un montón para estudiar aquí en Ecuador, sería de ver los niños, hijos de los migrantes de España, que ahora ya no son niños, estarán en promedio de 24, 26 años, ¿sí? Más también 32 años, algunos. ¿Qué estamos viendo en esos adultos? ¿Qué falencias, qué fortalezas, qué habilidades tuvieron que desarrollar? ¿Con quién se criaron? Si tuvieron que criarse con los abuelitos, a ver, se crió con los abuelitos, qué representó, qué nos representó, ¿sí? Todo eso está muy interesante. Estamos frente a una nueva ola de migrantes muy fuertes, hasta grupos y grupos y grupos se van atravesando la frontera a pie o huyéndose desde Panamá de diferentes formas. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo el contexto social de la psicología también. Entonces, normativas de enfrentamiento a la jubilación, aparición de enfermedades crónicas, enfrentamiento a la propia muerte, frente a la muerte del cónyuge o de algún conocido, abandono y soledad. No normativas, muerte de un hijo, embarazo de una hija adolescente, alcoholismo, drogadicción en la pareja o en el adolescente. También abandono de la pareja, separación, pérdida abrupta del trabajo. ¿Se acuerdan de lo que hablé del caso que teníamos? Enfermedades graves, enfermedad terminal o muerte brusca de un miembro de la familia, duelo, enfermedad psiquiátrica, situaciones catastróficas, terremotos, tsunami, incendios. Vamos con la primera parte de la conformación
el ciclo de la familia, ¿no? Formación de la pareja, garantía y noviazgo, preparación para la convivencia, elegir una pareja, compromiso. Este compromiso eh, no es como, ahora no es como antes, ¿sí? Así que va a existir, pero con una diferente percepción, tonalidad a la que habitualmente podríamos estar acostumbrados, pero es algo que nosotros como psicólogos tenemos que estar muy abiertos también, ¿no? Garantía y noviazgo, formación de la pareja, estamos en ese punto. Matrimonio unión, mayor intimidad emocional y sexual, división de funciones, adaptación de roles, adaptación a las costumbres del otro. ¿Cuál es la crisis acá? Separación de la familia de origen, decisión de la vivienda, dónde vamos a vivir. Si vivimos con mis papás, dicen que tienen unos cuartos de arriba, ¿quieres ponerte a vivir? Si no, ¿qué consecuencias tiene eso? Fiestas familiares representativas, acuérdense siempre los fines de año, peleas, no, es que esta vez toca la Navidad con nosotros, fin de año con tus papás, es que siempre pasamos fin de año con tu familia. Y hay uno también es un asesor y un mediador, porque sí se ven muchos casos en que hay la tendencia de un solo miembro a hablar fuerte hacia la familia que le corresponde, ¿no? Y la decisión de tener hijos o no. Ahora veo que para escoger la pareja, ya las chicas o los chicos eh, tienen muy en cuenta eso. Entonces es muy claro ver a una chica de 26 años que no quiere tener niños, que escoge a su pareja y como que le va poniendo las cosas en claro. No, no, a mí no me gusta tener hijos, tú que si quieres tener hijos y como que no cuadran desde el comienzo y no buscan ilusionarse o forzar eso. ¿Sí? Aquí falta otra cosa que también tiene que ver con las creencias. Familia cristiano evangélica con familia católica es complejo también y tenemos que ir viendo cómo se va solucionando. Pareja con hijo recién nacido, crianza inicial, reajustes de la relación de pareja, asumir roles de padres, límites en la intimidad, cambios sociales. Papá, mamá ya no pueden salir como hace tiempo, cada 15 días, no pueden coger el carro e irse a otra ciudad, sino que tienen que tener ya ciertos límites que el nuevo integrante viene a poner. Aquí con hijo recién nacido, pero ahora está muy de moda también la mascota, que asume responsabilidades casi, o demanda responsabilidades casi como la de un niño, ¿no? Es que no viajamos porque no tengo que ver a la mascota. He visto parejas que todos los mañanas le dejan a la mascota donde el padre o madre de uno de los dos, porque en la mascota no se queda todo solo todo el día y en la noche también antes de irse a la casa tienen que pasar recogiendo a la mascota y la llevar, duerme con ellos y así todos los días. Entonces es una responsabilidad súper fuerte también. Presiones sociales, dificultades en el embarazo, depresión postparto, aislamiento del padre, formas de crianza tradicionales, son los procesos de la crisis en esta etapa, ¿no? Pareja con hijos en edad escolar, decisión del tipo de escolaridad, rendimiento escolar, relación familia-escuela. En rendimiento escolar muy importante, papá y mamá llegan cansados y ese rato se ponen a hacer tarea con los niños, hacen la tarea con los niños, terminan 10 de la noche, papá y mamá súper más cansados, niños súper agotados, porque el otro día tienen que levantar a las 5:30 de la mañana otra vez alistarse para irse a sus trabajos, deberes habituales. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Reorganización de funciones, asimilación y asignación de responsabilidades. ¿Por qué el niño tiene que esperar hasta las 8 de la noche que venga papá y mamá para hacer esto? No, es que mi hijo no hace tarea de matemáticas, si no es conmigo. Sí, psicoeducación, determinación de límites y reglas. ¿De acuerdo? Crisis, distribución del tiempo laboral escolar, bajo rendimiento escolar, socialización escolar y tareas escolares. Pareja con niños y adolescentes, crisis también, autonomía e independencia, aceptación del desarrollo físico y psicológico de su hijo, aceptación de las decisiones, comunicación abierta entre padres e hijos.
¿Cuáles son las crisis en esta edad? Choque intergeneracional, crisis de la adolescencia, competencia con los hijos, conflictos en la comunicación. Bueno, esta es creo que de las etapas más estudiadas. Entonces, vamos tomando en cuenta qué es lo que pasa aquí, ¿no? Padre con hijos adultos, adaptación a la pareja de los hijos, nuevos roles, nido vacío, uso del tiempo libre, reencuentro en la pareja. Mm, hay algunas cositas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí no veo los casos de adultos que he tenido es, por ejemplo, no veo nido vacío, entonces era papá, mamá, que traían a sus 3 hijas, hijas de, creo que era 29, 28 y la más pequeña 24 años, y las traían porque no se llevaban bien entre ellas. Y lo primero que preguntaba decía, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Y qué me están demandando? Me están demandando que se lleven bien las hijas adultas entre ellas. Digo, primero que me puse a pensar y les dije, digo, y les fui muy sincero, dije, No sé qué hacer, o sea, es una familia que quieren que resuelva como si fuera una familia con niños o con niñas pequeñas, pero en realidad la responsabilidad de que se lleven bien en ellas ya no está sobre ustedes, les decía a los padres. Eh, de hecho, ni siquiera deberían vivir con ustedes en esos días. Peor causarles del estrés que les están causando porque nos llevan una relación muy tormentosa a las 3 hermanas. Y como que se les hizo clic a los papás, dijeron, sí, no, o sea, digo, ustedes están en un momento de reencuentro de pareja. Sin embargo, no lo pueden hacer porque sus hijas siguen viviendo con ustedes y no es el problema que sigan viviendo con ustedes, sino que están causándoles un estrés como cuando las 3 eran adolescentes. Entonces su ciclo de pareja no está cerrándose y la mamá como que dijo, tienes razón, no estoy disfrutando de mi esposo, quien ya se jubiló y tiene más tiempo, porque los dos pasamos preocupados porque ellos siguen peleándose y hay unas ciertas dificultades. Vamos a seguir viendo esto en familias, no hay problema en que los hijos vivan hasta grandes con sus padres. Yo personalmente no, no, no soy partícipe de que eso pase, pero si vienen como grandes, los niños no los niños, los adultos en la casa de los padres tendrán que asumir responsabilidades. Si no tienen trabajo, por lo menos haciendo cosas que reemplace su aporte como adultos deberían tener en la casa, ¿sí? Crisis, soledad, depresión de la madre, esto si hubieran ido Dieguito, vacío, una dígame. pregunta, perdón. En esta parte de los hijos adultos con los padres, ¿cuál es la edad? O sea, ¿hasta qué edad es normal que los hijos vivan con los padres? ¿Hasta qué edad está bien? Porque los chicos terminan el colegio, siguen siendo unos niños, entran a la universidad y todavía son apoyados por los padres, pero ahí, o sea, ¿cuál es el momento correcto? O sea, ¿cuál es la edad más o menos, digamos, correcta en la que ya los chicos tendrían que salir? No tengo respuesta. Y el fenómeno social está muy fuerte. Por ejemplo, esto es una crisis que los psicólogos, sociólogos, antropólogos y economistas en España la están analizando muy fuerte porque cada vez ven personas más adultas viviendo con sus padres en Europa, cuando en Europa era un país, un continente tradicional donde a los 20 ya estabas fuera de casa, pero porque había cómo. Ahora el desempleo, la falta de oportunidades, la situación de la globalización les tiene a los adultos sin poder salir de casa de sus padres. Es imposible que se mantengan. Lo mismo está pasando acá. Eh, pero si no puede salirlo, está bien. O sea, también pueden quedarse, pero cumpliendo responsabilidades de adultos. ¿Sí? Eh, es que hay cosas que nosotros como psicólogos no estamos anticipados. Por ejemplo, la mamá me decía, está bien que mis hijas me pidan permiso. Decía, espérame, déjeme pensar, déjeme hablar con mis colegas a ver si está bien o no. Eh, porque por un lado es una casa que se debe respetar, por otro lado no es un hotel y por otro lado son adultos que, eh, no sé, a los 32 no sé si tengas que pedir permiso o no. Entonces todo esto es algo para investigar, ver bien.
yo lo que de primera les podría decir es que si pueden vivir de largo con los papás siempre que tengan las responsabilidades del respeto y más que todo, dejen el ciclo de sus padres como le correspondería. Recuerden que los padres tienen un fuerte encuentro de pareja, se ve interrumpido por los niños más pequeñitos, como que hay un reencuentro cuando los niños están entre la edad de 6 a 13 años, como que hay se separan un poco cuando están en la adolescencia por las mismas responsabilidades y luego como que se vuelven a encontrar. Y lo que sí veo es que está siendo interrumpido esto. No hay un reencuentro de pareja porque como si se hubieran quedado como niños adolescentes. Entonces no tengo yo en realidad la respuesta. Eh, yo creo que donde más rápido tendremos una respuesta es investigando entre nosotros y viendo si hay artículos muy nuevos en relación a esto. Que les digo, me cogió como un balazo y a la final lo que les dije a esta familia es, digo, no quiero que vengan acá y voten su dinero porque en realidad lo único que sé es que no puedo resolver un problema eh, con adultos tratándolo como si fueran adolescentes, o sea, porque a la final lo único que se me ocurría es, vale tratar esto como si estuvieran una familia conflictiva con tres adolescentes. Dije, no, eso no está bien. Y, y eso les dije. eh, y que posiblemente podría atenderlos como adultos de manera individual, pero no veía o no entendía yo la forma de tratarlos como familia, con esos conflictos de una familia 20 años más joven. ¿Sí? Eh, Eso me pasó en este año, hace la segunda, tercera semana de enero. A la final no se trató la familia, pero una de las chicas quiso atenderse y la sigo atendiendo. Eh, Como que dijo, doctor, y todos dijeron como que se dieron cuenta que había algo de razón y una de ellas dijo, no, yo quiero seguir con usted ya como persona individual, adulta. Fue diferente, pero es algo a investigar. Soy sincero, no sé qué. Y me da vueltas de la cabeza, ya voy a buscar más artículos a ver si encuentro y ahí para seguir investigando. Y ¿Listo? una cosita más, por ejemplo, cuando el hijo ya, o sea, el hijo, obvio que crece con los padres y de repente ya cumple los 18 años y claro, socialmente ya es mayor de edad y tiene que cumplir un rol de mayor de edad, pero uno le sigue viendo al hijo como un niño. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? O sea, ¿cómo trabajar ese cambio de niño adolescente, perdón, de adolescente a adulto, para que tenga ya pues se comporte y se vea y se le vea como ya un adulto, para que tenga un comportamiento adulto, porque ya no se le puede poner mucho, o sea, se puede poner límites, pero ya las consecuencias son otras y ya no es un niño, o sea, ya no se le puede tratar como, o sea, ¿cómo trabajar eso, esa parte, ese cambio, ese clic? Es que vas a llegar a eso si es que desde temprano no trabajaste en eso. Entonces, si es que desde pequeñito no le di responsabilidades, no le di la confianza para que cumpla sus obligaciones, entonces va a ser un niño inseguro, un niño que no sabe defenderse, un niño que no asume sus riesgos, responsabilidades, que no controla sus límites, entonces a los 18 va a llegar igual. Y como padre, madre va a ser difícil soltarlo porque me di cuenta que no le enseñé a ser independiente, ¿sí? Pero ya es un problema de un adulto. Entonces viene la familia y lo que suele hacer es sí puedo asesorar papá y mamá, pero eh, quizás me debe quedar con este adulto trabajando esas cosas de asumir nuevos roles. Pero justamente con la pandemia, es que es ahorita el momento, porque con la pandemia fueron 2 años importantes que los chicos estuvieron encerrados. Los 2 últimos años del colegio, cuando aprenden a irse en bus, cuando salen con los amigos, cuando se van de pachanga y de todo, o sea, no lo hicieron. Entonces es como que tiene esos 2 años sin esa experiencia. Y entonces ahorita, claro, cumplieron los Sí, 18 19 pero están con esa inmadurez, de ese vacío de no conocer el mundo, digamos. sí, totalmente de acuerdo. Hay que ir viendo despacio. Eh, Muchas veces no es psicoterapia, sino es asesoría, que una familia dice no sabemos qué hacer. Eh,
ves un contexto que en realidad no hay profunda dificultad psicológica, pero sí un problema de manejarse y ahí es lo que uno hace asesoría y como son temas muy, muy nuevos hay que seguir investigando, ir viendo los papers nuevos, las cosas muy nuevas que han salido sobre COVID, hay muchos, irlos hojeando para ir descubriendo teoría, ¿no? Ujú. Sí, eso es la recomendación. Ujú. Sí, sí, gracias. Veamos. Crisis y pareja en la tercera edad. Aceptación de la jubilación. Esto es lo que nos intereses comunes de la pareja, interacción con los nietos. Esto no está pasando, pues, porque intereses comunes con la pareja no pueden porque siguen con sus conflictos desde hace 20 años. Interacción con los nietos no hay, ¿sí? Aceptación de la jubilación tampoco hay porque apenas o no se jubilan porque no les va a alcanzar el dinero o, o deciden no jubilarse porque está muy feo llegar a la casa y pasar ahí todo el día el papá. Eso me decía también el padre de esta familia. Decía, es que creo que fue un error, dejó su jubilación y no se hallaba en la casa porque decía que no la siente suya porque todavía estaba ahí como que muy llena y lo que hacía es seguir trabajando. Entonces consiguió trabajos de medio tiempo, chauchas por ahí para seguir haciendo mucho trabajo y se aisló en su oficina de la casa a la final. Sí, entonces no pasa esto. Eh, mm, es decir, que esta etapa esta, no es tan actual como la definiríamos, pero en general es lo que solía pasar, ¿no? Cuidado de nietos, enfermedades crónicas o graves, muerte del cónyuge, abandono de los hijos, soledad. Eh, la madre, y es interesante porque les estoy hablando solo de un caso porque entre dos casos de esos, el otro era más sencillo porque era un hijo único. Pero en este caso, que les digo que me llegó en enero, es la madre en la primera sesión dijo, es que, doctor, ahora que me doy cuenta, quiero que se vayan mis hijas. O sea, por Dios, váyanse, les dijo así en la consulta y todo. Y no se reencontraban, ya no tenían, no tenían preocupación por la soledad, ¿sí? Eh, no sentían el abandono de los hijos, sino más bien era una necesidad propia de la familia de cambiar, sí, de cambiar, de seguir su siguiente fase que no lo estaban consiguiendo. Eso tenemos por hoy. Nos fuimos un poquito más de largo de lo habitual. No se olviden de hacer sus tareas eh, para calificarlas rapidito y que puedan pasar con tranquilidad este módulo también. ¿Sí? Voy a buscar algunos libros de la Gestalt ahorita mismo y les voy a pasar al chat si les encuentro en digital, ya para que los lean, pero me parece muy bonito ah, lo que les dije hoy día. Hay un documento que se llama Aspectos conceptuales de la agresión y 5 conceptos de la neurosis que está en este módulo. Porfa, leanla, están unos documentos muy chéveres. ¿De acuerdo? Nos vemos la otra semana. No se olviden de igualarse ahorita las tareas y listo. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Con respecto a lo de la Gestalt, o sea, como un manual, no sé, como así como lo que hicimos hoy día, como una práctica. Yo me descargué una tesis, pero está Ujú, diferente a lo que hoy vimos. Yo me ujú. descargué en la que se ve la practicidad, ajá, eso me interesa a mí bastante para seguir como haciendo práctica de esto de la Sí, Gestalt. es que verá, en psicología siempre es difícil encontrar, como vimos hoy, así como que ya puesto en una planificación psicoterapéutica, al menos que sea muy específico, por decir la desensibilización sistemática. Ahí vamos a encontrar los 12 pasos y se hace de esta manera. O aprender entrenamiento autogestión. En entrenamiento autogestión aprendemos esto. De ahí es como que teoría que se arma con la vivencia y no vamos a encontrar mucho texto práctico. Pero si yo no los encuentro, les voy a mandar lo más práctico que pueda, ¿ya? Sí, gracias. Yo ahorita les mandé la tesis que encontré que me pareció interesante y era práctica, pero en la mayoría de documentos de la Gestalt está mucha teoría. Sí, es un montón. Ajá, sí, muchísimo. Y en todas las corrientes son casi iguales.
Y lo que yo Bueno, en quería la era conductual no, en la conductual sí es así, como que esto y esto. sí, sí, no, pero lo que yo quería es como conocer bien las técnicas, por ejemplo, la silla vacía, por ejemplo, para yo practicar aquí con mi hijo, aunque sea, no sé, o sea, Sí, trabajar la silla vacía, todas esas ya, técnicas, aprenderlas, practicarlas bien. Eso. ajá, sí, Ujú. ya les mando también para que tengan a la mano. Voy a buscar los libros y les voy a seguir mandando, ¿ya? Gracias. Listo, entonces que tengan una linda semana y que se diviertan. Que les vaya bien Igualmente. hasta la otra semana. Igualmente que todos Gracias, feliz Max. semana. Hasta luego. Gracias.